¡Oh! Bienvenidos a una casa inglesa. Pasen. ¿Sabían que las casas inglesas tienen cosas diferentes y extrañas? Pues aquí les voy a mostrar una típica casa inglesa. Vamos a empezar por la cocina. Aquí ven una cocina, a sus ojos les parecerá muy normal, pero vamos a ver la primera cosa que toda casa inglesa tiene. Una kettle. Básicamente es para calentar el agua para que puedan hacer su té. Saben que toman té todo el tiempo y es imprescindible e indispensable tener una kettle en cada casa, de verdad. A cada casa inglesa que vayan van a encontrar una. Número 2, lo que más me gusta, y esto no es precisamente de una casa inglesa, es de todo Reino Unido, que puedes tomar agua de la llave. Solo abren la llave y pueden tomar esta agua refrescante, y más en un día como hoy que es muy soleado, lo cual es muy extraño también. Antes de que nos vayamos de la cocina, les quiero mostrar esta parte. Normalmente en las casas inglesas ellos ponen la lavadora en donde está la cocina, porque no es muy usual tener un cuarto de lavado. Entonces aquí está la lavadora y también tienen una secadora. Es algo que nosotros no tenemos, que no es muy usual en México, porque nosotros estamos bendecidos con el clima súper caluroso. Aquí saben que ellos tienen un clima nublado, que hace frío, que está lloviendo todo el tiempo, así que necesitan recurrir a este tipo de aparatos para secar su ropa. Continúen por acá, vamos a pasar al salón principal donde está la sala y el comedor, pero quiero comentarles algo muy interesante. Como las alfombras se ensucian muy fácilmente, es muy mal visto que tú como invitado, si entras a una casa inglesa, no te quites los zapatos. Así que ojo, si entras a una casa inglesa, no hagas que te recuerden que te tienes que quitar los zapatos. ¡Ups! Yo quería cargar mi celular y pensé que no estaba funcionando el enchufe, pero no era así. Lo que pasa es que todas las casas británicas tienen un botón para prender el enchufe, o sea, para que funcione. Entonces aquí está el botón, normalmente está apagado, tú tienes que prenderlo y conectar tu dispositivo. Tal vez te darás cuenta que al entrar a un baño no vas a encontrar ningún apagador ni ningún enchufe. En su lugar vas a encontrar este cordón que te permitirá prender o apagar la luz. Y un enchufe, pues simplemente no lo vas a encontrar. ¿Y por qué es esto? Es por seguridad. Las leyes británicas, las normas británicas no permiten tener ningún apagador ni ningún enchufe por riesgos a choques eléctricos, ya que cada casa cuenta con una tina y puede ser muy peligroso sumergirte y tener un enchufe muy cerca o apagar o prender la luz. Este es un cuarto, no hay nada especial, nada diferente, pero pues sé que les gusta el chisme, así que se los muestro. Estamos en el jardín. Miren qué bonito es el jardín de mi suegra. Y bueno, tampoco hay nada como espectacular, solo que creo que es muy normal tener un jardín en la casa. Y son grandes, de verdad son grandes. Este es el tamaño normal. Pues ya vieron, amigos, un pasatiempo. Sí, he visto muchos jardines muy bonitos. Se ve bien, ¿no? Hay otra cosa que me sorprendió de las casas británicas y de los lugares a donde he ido, es que van a encontrar a veces una llave para el agua caliente, como aquí, y una llave para el agua fría. Lo que pasa que esto tiene una historia. Normalmente antes así era, siempre tenían una llave para el agua caliente y una para el agua fría. Y ya les dije que el agua la podemos tomar de la llave, pero antes no era así. El agua caliente se almacenaba en una cisterna, como un tinaco, y obviamente era más propensa a ser contaminada. El agua fría venía de las tuberías limpias, entonces lo que la gente no quería es que se combinara el agua caliente
con la fría y tomaras agua contaminada. Actualmente todavía hay unas llaves así, pero no es necesario. Amigos, otra cosa que me sorprendió es el tema de la basura. Ellos distribuyen la basura en orgánica, con papel, en cartón y en plástico. Hace una semana salí con mi suegra y estaban los botes de basura enfrente, todos igualitos como este, y el camión de la basura estaba recolectándola. Pues resulta que en este caso, en este lugar donde vive Dave, en esta área, el gobierno otorga estos botes de basura, por eso todos son iguales, y también otorga las bolsas para distribuir la basura en plástico, en cartón. La orgánica la puedes meter en una basura negra. Este verde es como para tirar restos de jardín, si cortas tu césped, más o menos algo así. Y también hay que separar los metales, los plásticos, los vidrios. Eso me pareció muy bueno, muy interesante. Algo que en donde yo vivía en México no se estaba haciendo. Sí, es un tema que quería mencionar. Y otra cosa que me causó mucha curiosidad es ¿por qué no hay tinacos en el techo? Y bueno, la respuesta es muy sencilla, básicamente es porque sí almacenan el agua caliente en unos pequeños tinacos en el ático. Si no, simplemente tienen el calentador al lado del baño y automáticamente calientan el agua para que salga. Y bueno amigos, este sería el video de las curiosidades de una casa inglesa. Ojalá que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse si les gustó, denle like y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Yo me voy a quedar aquí a disfrutar de un día soleado aquí en Reino Unido y nos vemos en el siguiente video. Adiós.